Bien, esta es una pequeña familia compuesta por 3 integrantes, una madre y 2 hijos. Y a medida que pasaron los tiempos, los años, los hijos se casaron y se fueron a vivir al exterior del país. Y resulta que ellos se vieron con la necesidad de vivir con su madre. Y ellos decidieron pedir a su madre que viviera con ellos. Bien, la madre aceptó el trato que sus hijos le hicieron. Entonces, la madre, como no tenían suficientes recursos, ella empezó a vender todos los utensilios que había en la casa. Vendieron la cama, vendió la televisión, vendió el comedor, etc. Hasta que pudo adquirir el suficiente dinero para comprar el boleto. Bien, ella compró su boleto y aparte de eso también compró galletas y queso para poderse sustentar en el barco. Y resulta que ella no calculó el tiempo que iba a durar en el barco. Y resulta que lo que ella llevó para comérselo se le terminó y se vio en una manera o en una situación desesperante, porque ella pensó que iba a morir a causa de que no tenía que comer. Entonces ella, con desespero y con ansia, empezó a buscar el capitán del barco. ¿Dónde está? ¿Dónde está el capitán? ¿Dónde está el jefe? Yo necesito buscar el jefe para que él me ponga a hacer cualquier cosa con el fin de que me dé de comer. Hasta que encontró el capitán del barco. Y ella, cuando se encuentra con el jefe, le dice: capitán, yo necesito que usted me ponga a trapear o a fregar los platos o a limpiar el baño, porque yo necesito comer y si yo no lo hago, entonces me voy a morir. Resulta que el capitán del barco, muy generoso, le dice: dame tu boleto. Y la señora lo busca y le da su boleto. Cuando él está viendo su boleto, el capitán sonríe. Y dice la señora: ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué te estás riendo? Y el capitán le dice: lo que pasa es que tu boleto suple tus necesidades. Ese boleto, con ese boleto tú puedes comer de toda la comida que nosotros tenemos aquí, del manjar, de la delicia, así como estábamos comiendo ayer en la casa de Pastor Arroz. Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Leo: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si tú has gustado de esa benignidad, de ese amor, de esa compasión del Señor, de esa fidelidad, entonces tú vas a desear su palabra. Por ejemplo, la primera palabra que vemos en el versículo 2 dice desear. Y llama la atención porque la primera palabra que vemos ahí es desear. No dice otra cosa, sino desear su palabra. No dice lean su palabra, vayan a su palabra. No, sino dice desde su profundo de su corazón, dice desear. ¿Desear qué? La palabra del Señor. Y mira cómo el escritor lo compara. Hace una comparación y dice: como niño recién nacido. Y cada uno de nosotros sabemos el proceso que pasa el niño. El niño, cuando tiene hambre, él usa el instrumento único que puede tener, su gavillo. Él llora con ansia, él llora con fuerza. ¿Por qué? Porque su estómago está vacío. Entonces necesita que su madre le dé el seno. Entonces él con toda su fuerza llora. ¿Por qué? Porque necesita que su madre le dé el seno. Así compara el escritor de cómo tú y yo debemos desear su palabra. Como niños recién nacidos. Debemos desear su palabra con todo nuestro ser. Desde lo más profundo de nuestros corazones es que tú y yo debemos desear su palabra. Y llama la atención la vida del salmista. Ejemplo, Salmo 119, versículo 20. Dice: quebrantada está mi alma de desear tu justo juicio en todo tiempo. ¡Wow! ¿Cómo quebrantada está mi alma de desear tu justo juicio? De la única manera, o hasta donde yo he podido ver y entender, que el ser humano se quebranta es cuando un familiar se muere.
¿Por qué? Se perdió su familiar, esa vida amada que quería, entonces empieza a llorar porque su familia se ha ido. Tú y yo hacemos eso. Lloramos tú y yo por su palabra, nos quebrantamos tú y yo por la palabra del Señor. Llegamos nosotros a ese extremo de desear, de que nuestra alma se quebrante. Versículo 24, ahí mismo del Salmo 119, dice: por tu testimonio, pues tus testimonios son mis delicias y mi consejero. Wow, tus testimonios son mis delicias. ¿Has llegado tú a ese extremo de decir que su palabra han sido tus delicias? ¿Has llegado tú a ese extremo de decir que su palabra ha sido tus delicias? ¿O te pasa como otras personas que cuando van a su palabra sienten ese peso y ese deseo que no quieren de ir a su palabra? Y que cuando están en su palabra quieren ya terminar el capítulo entero, o si no lo leen, es rápido para salir y hacer otras cosas. Mas sin embargo vemos el deseo profundo que tenía el salmista. Vemos esa ansia, vemos esa sed, esa necesidad por su palabra, en el cual él se deleitaba en esa palabra. Así como nos deleitamos cuando tenemos hambre con comida física y decimos qué buena está, no queremos que se acabe la comida, queremos que nuestro estómago se ensanche para poder comer más y poder disfrutar más esa comida. ¿Sabes qué? Eso es pasajero. Está bien, no estoy diciendo que está mal, pero lo más importante, su palabra, su santa palabra, la palabra del Dios Todopoderoso, el que ha hecho los cielos y la tierra con su gran poder. No has dejado su palabra para que tú y yo podamos deleitarnos en su palabra, para que tú y yo podamos ir día tras día a su palabra para conocerlo a Él. Otra cita en la cual podemos ver ese deleite y esa pasión en la vida del salmista, también la podemos ver en Salmo 119, en el versículo 103, que dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¡Wow! Más que la miel a mi boca son tus palabras más dulces. Recuerdo en una ocasión que yo fui a una repostería y a mí me pusieron a elegir los helados que habían ahí. Yo, un poquito de este, un poquito de este, un poquito de este. Yo no quería que se me acabara ese helado. Estaba tan delicioso, tan dulce, tan rico, que yo decía, wow. Y miren que el salmista se deleitaba. Mira, ¿qué decía el salmista que era para él dulce? La palabra del Señor, su palabra. Teniendo esto en mente, vamos a ver algunas importancias por qué nosotros debemos de estudiar su palabra. La primera es porque a través de ella es que tú y yo vamos a crecer. Nosotros vemos muchas veces hermanos que pasan días, meses y años y no crecen porque no están siendo expuestos a su palabra, no están escudriñando su palabra, no están indagando, no están profundizando en su palabra. Y tú ves que se le pasan los días. ¿Por qué? Porque no están siendo expuestos a su palabra. Por lo tanto, tú y yo, si tú quieres crecer en el conocimiento y quieres conocer más a Dios, tu deber y mi deber es ir a la palabra del Señor. Otra de la importancia es porque es un mandato de Dios. Si te notas, si te fijas bien en el texto que acabamos de leer, en el versículo 2 dice, desear. Es un mandato del Señor que tú y yo debemos de desear su palabra, que debemos de ir a su palabra con deseo, no con pereza, no hermano, sino con deseo. Otra de las importancias es porque es
importantes porque son nuestro consuelo. Veamos, podemos ver que en la vida del salmista, él pasaba por muchas tribulaciones y él iba a la palabra del Señor para encontrar consuelo. Otra vez porque es importante, porque es una herramienta que nos ayuda para no pecar contra Dios. Ejemplo, el Señor Jesucristo cuando fue tentado, Él respondió con la palabra de Dios. Con la palabra respondió. Cuando Satanás fue y le presentó todos los reinos del mundo, que Él se lo iba a entregar, si se postrara y lo adorara, el Señor le dijo ahí mismo que solo al Señor tu Dios adorarás. ¿Con qué respondió? Con la palabra de Dios. En otra ocasión ahí mismo le dijo que si tú crees que tú eres hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? ¿Qué le dijo el Señor? Haciendo énfasis en, si no me equivoco, en Deuteronomio, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Salmo 119 también dice ahí mismo que con qué guardará el joven su camino, con guardar su palabra. Es una herramienta poderosa a la cual el Señor nos ha dejado para nosotros serle fiel, para no pecar contra Él. Y la que yo más considero que se podría decir que está arriba es que en su palabra es que tú y yo vamos a encontrar cuál es su voluntad. En la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar cuál es su voluntad. Y me entristece mucho porque muchas personas, muchos hermanos hoy día andan buscando hombres para que les revelen sueños y les cuenten su vida. Van donde psicólogos, van donde aquella persona X, donde sea, para saber qué quiere el Señor para mí. ¿Será esa la chica que Dios quiere para mí? Mas sin embargo, vea donde Dios, vea su palabra, que te vas a revelar cuál es su